El tema que quiero presentar esta mañana es más o menos una continuación de mi último tema en la iglesia. Ustedes recuerdan que habíamos estado hablando acerca de la manera como el sábado ha sido atacado históricamente. Hemos dicho que en el principio del mundo, cuando Dios estableció este mundo, durante la creación, en otras palabras, el Señor estableció un día de reposo para toda la humanidad. Y hemos dicho que ese único día de reposo no era otro sino el día sábado. Toda la vida, todas las generaciones han conocido el sábado como el verdadero día de descanso. Y todo lo que salió del Edén, todas las instituciones de Dios han sido el objeto de Satanás. Todo lo que Dios creó, el diablo quiere destruirlo. En el Edén Dios estableció la familia. El diablo ha querido destruir la familia durante todas las generaciones. Entonces esa institución tan sagrada como el matrimonio, el diablo ha querido destruirla a través de la homosexualidad, de la promiscuidad, de la poligamia, de las aberraciones sexuales. El Señor estableció el cuerpo, Dios nos ha dado un cuerpo, el diablo quiere destruirnos el cuerpo también, ya sea por las drogas, por la glotonería, por la intemperancia, pero de alguna manera las instituciones de Dios son el objeto de destrucción del diablo. Y otra de las cosas, hermanos, que comenzó en el Edén, obviamente es el día sábado, el día de reposo. Y hemos dicho, señores, que desde que el sábado se estableció en el Edén, tan pronto comenzó el pecado, uno de los afanes del diablo es destruir también el verdadero día de reposo. Esto es solamente un repaso, ¿verdad? Y hemos dicho también que uno de los primeros ataques del diablo para desfigurar el sábado por completo fue la creación de un día totalmente diferente, como es el día domingo. Primero fue el sábado, pero más o menos durante la época del diluvio, los seres humanos, siendo guiados por un líder llamado Nimrod, establecieron un día de adoración al sol. Ese fue el día domingo. Pero el segundo ataque, dijimos que fue la creación también de otro sábado, paralelo al sábado original, que tenía las mismas características, pero era lo que se conoce históricamente como el sábado caldeo. En Mesopotamia se estableció ese día de reposo, totalmente diferente, pero era más o menos parecido, porque se exigía que no se trabajara, que también tuviese una connotación familiar, que fuese un día de alegría, una festividad para todo el pueblo. Y dice la Escritura más o menos, por lo menos da a entender, que ese sábado, el famoso Shabbatú de los caldeos, fue un sábado con el cual el patriarca Abraham tuvo que enfrentarse. Pero dice la Escritura que Abraham permaneció siempre firme y fiel en la observancia del verdadero día de reposo. Aunque había uno muy parecido, pero Abraham se eligió por el verdadero día de descanso. Después encontramos el tercer ataque. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el tercer ataque de Satanás para acabar definitivamente con el sábado? Establecer una serie de fanatización o legalismo en cuanto al día de reposo. De tal manera que ese sábado fue convertido en ritos, en ceremonias, en reglas, en prohibiciones. Y la gente cuando comenzaba a guardar el sábado se preocupaba más bien de no caer en los problemas de prohibiciones para no ser apedreado. Entonces, señores, lo que tuvo que haber sido un día de alegría, un día de dedicación, se convirtió en un día totalmente hostil, un día fastidioso, un día aburrido, un día que llegó a ser aborrecido hasta por los mismos judíos fundamentalistas. Mis amados, por este asunto, el sábado entonces perdió el carácter de santidad. El sábado perdió el sentido de adoración, de regocijo y especialmente de comunión. Ahora bien, ahora hemos hablado en esta iglesia sobre 3 ataques del diablo. El cuarto ataque del diablo contra el día de reposo ocurrió el 7 de marzo del año 321. Ustedes no tienen necesidad de perder tiempo en escribir estas cosas, todo esto está grabado. No se preocupen, todo esto está grabado. Entonces, señores, el cuarto ataque oficial del diablo para desfigurar el día de reposo ocurrió ¿cuándo? El 7 de marzo, y me interesa muchísimo que ustedes capten, por lo menos recuerden siempre el año 321. En el año 321 apareció por primera vez en este planeta la imposición o la obligación legal de guardar el domingo como día de reposo. Históricamente sabemos que fue el emperador Constantino quien promulgó para este mundo la primera ley de descanso en el domingo, la primera ley dominicana. Y esa ley de Constantino está escrito en la historia, que fue tan estricta
que por pena de muerte no se permitía que ningún juez trabajara en ese día domingo. También la ley decía que los mercaderes, los artesanos y naturalmente todo el pueblo debía obligatoriamente guardar ese día domingo. Ahora, la rigurosa ley dominical de Constantino al principio tenía más o menos una connotación laboral, porque la idea de Constantino era que el pueblo se viese en la obligación de descansar. Obviamente, hermanos, podemos sacar la conclusión de que no tenía ningún interés religioso por una parte, sino era más bien como un beneficio para el pueblo. Que todo el mundo descansase, excepto las personas que tenían que trabajar en el campo. Porque decía Constantino, a veces es muy favorable el tiempo y hay que aprovecharlo para que no haya escasez y no haya hambruna. Entonces la ley decía que había que descansar obligatoriamente en el día domingo. Pero después, señores, se descubrió por el mismo Constantino de que también tenía esa ley una connotación religiosa. Porque en uno de los cánones de esa ley, yo voy a leer textualmente lo que decía, abro comillas, es lo que decía la ley de Constantino, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. ¿Escucharon esto, señores? Decía Constantino en el año 321 que todos deben descansar en el día venerable del sol. Para nosotros, mis amados, esto es una declaración muy importante que no podemos desperdiciarla. ¿Saben ustedes por qué? Porque es una buena fuente, es una buena manera de convencer al mundo de que 300 años después de la muerte de Cristo, el mundo cristiano conocía dos tipos diferentes de días. Estaba el día de descanso, que era el sábado, y también el día del sol. Entonces vamos a ver lo siguiente: si el domingo en el año 321 era el día de Dios, el día de descanso de Dios, entonces Constantino no tenía por qué decir descansen en el venerable día del sol. ¿Se dan cuenta? Constantino hizo diferencia entre lo que es el día del sol y el día de Jehová, el Dios de los ejércitos. Ahora oigan esto, hermanos, ahí las cosas no quedaron. Cuando Constantino promulgó su ley de descanso dominical, simultáneamente en este mundo sucedieron dos cosas. En primer lugar, la iglesia de Roma, y cuando nosotros hablamos de la iglesia de Roma nos estamos refiriendo a la iglesia pontificia, ¿verdad? Bueno, la iglesia pontificia encontró una excelente oportunidad para congraciarse con el emperador Constantino. ¿Me está siguiendo? Es difícil concentrarse, pero hermano, hagamos todo lo humanamente posible. Estoy diciendo, hermano, que Constantino entonces establece una ley de descanso el sábado, pero el que aprovechó esa coyuntura en primer lugar fue la iglesia de Roma. Porque cuando se establece la ley dominical, ahora la iglesia quiso congraciarse con el imperio. La iglesia entonces de Roma comenzó también a legislar sobre el asunto del domingo pagano y comenzó entonces a imponerle a los cristianos también la obligación de descansar en el día domingo. Históricamente se sabe que el principal papa que tomó carta en el asunto, el que comenzó a manipular las mentes del pueblo y comenzó a guiar a la iglesia en la dirección de guardar el domingo, fue el Papa Sixto. No se nos olvide, hermano, este nombre que es muy importante, el Papa Sixto. El Papa Sixto entonces fue el primer Papa que tomó el día del sol y lo transformó en un día bíblico, en un día con una connotación religiosa. Ahora, ¿de qué se valió el Papa Sixto para convertir el domingo, que era el día de los paganos, el día del sol, y convertirlo en un día cristiano? Señores, la estrategia fue venir al Nuevo Testamento y encontrar entonces que la resurrección de Jesucristo se llevó a cabo ¿en qué día? En el día domingo. Entonces, eso le dio al Papa Sixto la oportunidad de por lo menos vincular el día domingo con algo religioso de la misma Biblia. También llegó a la conclusión de que el Señor hizo su maravillosa obra de la creación en un día domingo. Entonces el planteamiento de Sixto fue: si el Señor hizo este mundo en un día domingo, y si Cristo resucitó en un día domingo, entonces el domingo tiene alguna razón por la cual debe respetarse. El domingo, por esta circunstancia, debe ser un día venerado, debe ser un día de regocijo espiritual. Pero señores, eso de tomar la resurrección de Cristo